Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, liberales y líderes políticos lamentan el trágico deceso de la excongresista Carolina Echeverría Jaylot y claman justicia. Corte Suprema de Justicia deja sin valor solicitud de antejuicio contra Tito Adfura. Gobierno anuncia vacunatón este fin de semana en la capital, epicentro de la pandemia del COVID-19. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer saludarles y darles la bienvenida a este su espacio informativo 11 Noticias, emisión estelar. Gracias por acompañarnos hoy lunes 26 de julio del 2021. Ya estamos todos listos. Saludo también con mucho gusto a mi compañera Judith Bellino. ¿Cómo está, Judith? Muy buenas noches. Buenas noches, Leila, es un gusto saludarle, por supuesto, presentarle a ustedes todas las noticias más relevantes de este día. Estamos listos para presentarles nuestro segundo bloque de titulares. Expresidente Porfirio Lobo Sosa se pone a disposición de la Fiscalía para que lo investiguen. Corre la sangre en el departamento de Olancho. 5 muertes violentas se reportan en las últimas horas y en la capital se registran 2 asesinatos más. Encuentran más de 600 tarjetas del nuevo DNI botadas en La Ceiba. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Así es, así comenzamos con esta noticia que ha consternado a la población hondureña, diversos sectores, en especial al Partido Liberal. En la siguiente nota, nuestra compañera Kimberly Espinosa nos da a conocer que muy apesarados los liberales le han dado el último adiós a quien en vida fuera Carolina Echeverría Jaylot. Acuerpada por el calor de decenas de liberales, Carolina Echeverría fue despedida con todos los honores y muestras de pesar por su tan repentino fallecimiento. El presidente del Consejo Central Ejecutivo, Gianni Rosenthal, se mostró profundamente consternado y demanda una investigación rigurosa para castigar a los responsables. Carolina, en suma, fue una piedra que unió al partido, una piedra angular sobre la cual se basó la unidad de este partido. Por eso, es justamente que su muerte nos duele. Debemos exigir que este crimen sea investigado y resuelto, para que los cobardes que la mataron sean capturados y para que la justicia los castigue con todo el peso que se merece. Descansa en paz, querida Carolina, que Dios te bendiga y que ojalá mi Padre te reciba ahí arriba en el cielo donde van a estar juntos. Familiares con el corazón destrozado lamentan su deceso, al tiempo que también piden el pronto esclarecimiento de su muerte. No esperábamos esta noticia, nos duele, y no solo nosotros, todo el pueblo de La Mosquitia estamos de luto. Será recordada como una mujer de principios y valores democráticos que se opuso al golpe de Estado, que luchó por dignificar a las mujeres y a su país. Multifacética, de guerra y garra liberal, que supo anteponer intereses particulares por sobre los aportes trascendentales de su instituto político. Con el apelativo de liberal,
porque venía de una familia de gran trayectoria liberal y de Mezquita. Hoy es cuando le queda la gran oportunidad al gobierno de afinar el tema de la justicia en nuestro país. Carolina siempre fue una mujer valiente, una mujer solidaria que quería mucho a su partido y mucho a su patria. Una gran mujer y una gran amiga. Así es de que hoy estamos tristes. Carolina Echeverría nos deja un vacío enorme a los que quedamos acá en la tierra, pero el cielo está de fiesta por recibir a tan extraordinario ser. Su legado debe perdurar de generación en generación, expresan dirigentes. Estamos totalmente consternados. Es un momento difícil para nosotros haber perdido una mujer de ese gran valor como lo es Carolina. Carolina Echeverría vivirá eternamente en el corazón de los misquitos, pets, tahuascas, garífunas de la Mosquitia. No va a haber quien reemplace ese lugar. Su cristiana sepultura será mañana en su tierra natal, La Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y asimismo le damos a conocer que líderes del Partido Liberal de Honduras de la zona norte del país se suman y condenan también el dolor que embarga a la familia de la exparlamentaria y actual candidata a diputada por el Partido Rojo y Blanco, Carolina Echeverría, víctima de un repudiable crimen en su casa de habitación en la ciudad capital. Su legado en política nos deja una historia fructífera, una historia que hay que contar, que hay que vivir, y definitivamente Honduras pierde una gran patriota. Era un símbolo de la lucha del Partido Liberal en todos los sentidos. Era una mujer que luchaba por los derechos de las mujeres en la participación política, que luchaba por las etnias porque ella era del departamento de Gracias a Dios y siempre defendía los derechos de los habitantes de ese departamento. Hace unos días, la abogada Carolina Echeverría Haylock había compartido en sus redes sociales un video solicitando el cese a la violencia contra las mujeres en el país, destacando la importancia y el rol protagónico de las mujeres en la familia, sin imaginar que tiempo después ella se convertiría en una víctima mortal de la violencia a manos de desconocidos que le arrebataron la vida en su propia vivienda en la capital. Las mujeres merecemos respeto. Somos sus abuelas, madres, hermanas, hijas y también sus esposas. No merecemos que nos agredan. Alto al femicidio y no más violencia contra las mujeres. Juntos podemos. Déjeme decirle que está sin avances las investigaciones del asesinato de la excongresista Carolina Echeverría Haylock. Hasta el momento, los cuerpos de investigación carecen de pistas de quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del asesinato de la abogada Carolina Echeverría Haylock, que perdió la vida a manos de sicarios que irrumpieron en su vivienda simulando ser una brigada médica en busca de casos de COVID-19 para asestarle varios disparos en la cabeza, dejando además herido en una de sus piernas a su esposo, el coronel en condición de retiro y exdirector de la policía, también abogado Andrés Urtecho Yamborde. Que al final esperamos nosotros que se esclarezca, porque cada vez ejercer la profesión del derecho en Honduras es de alto riesgo. Asimismo, el exdirector de la Dirección Nacional de Investigaciones, Leandro Osorio, advirtió que son muchas las aristas que se deben analizar en este asesinato, por lo que según elementos preliminares se podría tratar de una acción del crimen organizado. Tuvieron actos preparativos antes, durante y después para poder tener éxitos en esta operación. Luego de este asesinato de alto perfil, los cuerpos de seguridad capturaron a una persona en la capital, sin que hasta ahora se precise de quién se trata o qué grado de supuesta participación tendría en este femicidio. Gisela Calix, 11 Noticias. Mucha consternación en los partidos políticos por el asesinato de la lideresa liberal Carolina Echeverría y piden una investigación a fondo. Representantes de las instituciones partidistas reaccionaron consternados
por el asesinato de la abogada exdiputada y aspirante a una diputación por el Partido Liberal por Gracias a Dios, Carolina Echeverría Haylock, al tiempo que demandaron una investigación a fondo para dar con los actores materiales e intelectuales del terrible crimen en contra de una mujer. Me parece que cuando van al hogar de una persona, tocan la puerta disfrazados de personas que van a tratarle a la familia un problema de salud, es un hecho planificado, premeditado. Los políticos sostienen que según cómo ocurrieron los hechos, el mismo corresponde a un asesinato muy bien planificado, por lo que lo califican de feminicidio y debe de ser investigado de la forma más rigurosa y científica posible y aplicar todo el peso de la ley a los participantes. Era una ciudadana destacada, muy comprometida con su pueblo misquito, y lamentamos profundamente su muerte. Ojalá que se hagan las investigaciones del caso, a sabiendas de que la vida de ella no la vamos a recuperar. Estamos exigiendo una investigación a profundidad, porque no puede ser tanto colega que es asesinado y nunca se sabe quién lo hizo y por qué lo hicieron, y la impunidad de las muertes de los abogados pues realmente es demasiado elevada. La extinta gozaba del respeto y cariño de los miembros de su Partido Liberal, así como de los profesionales del derecho, que vieron en ella una togada abnegada, profesional y ética. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Por otra parte, los abogados de la zona norte del país piden frenar la impunidad en cuanto a los asesinatos de los togados en Honduras. Profesionales del derecho de la zona norte del país exigen un verdadero proceso de investigación y judicialización contra los responsables del asesinato de la reconocida abogada y politóloga Carolina Echeverría Haylock, cuyo crimen lo relacionan a sus funciones en el ámbito político. Hipótesis que descartar aquí. Una, se trató de un hecho de una violencia común. El otro es que se trató un atentado contra el abogado Yamborte Urtecho, producto de sus casos profesionales, de sus defensas que son válidas en el campo penal. Y el tercero, que sería más grave, es un atentado directamente contra la exparlamentaria y aspirante nuevamente a una diputación en el Congreso Nacional, lo cual, de ser cierto, se convertiría esto en un crimen de orden político. Entrar a la casa de la víctima, ejecutar el hecho, si no tiene la seguridad de la impunidad que le va a favorecer. Eso es alarmante en el país. Y por supuesto la muerte de una mujer, ¿verdad? Porque pareciera que fue dedicado exclusivamente el acto criminal hacia ella, aunque resultó herido su esposo. Asimismo, añaden que el nivel de impunidad que prolifera en Honduras da pase libre a aquellas personas inescrupulosas y malhechores que se dedican al sicariato, especialmente contra las mujeres. Seguir siendo posible que en la actualidad no le tomamos la visibilidad correcta y que se sigan engavetando los casos o que sencillamente el proceso de investigación no se haga de la forma correcta. A la fecha suman 165 muertes violentas de abogados, donde apenas 5 crímenes han logrado judicializar en 10 años. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Como una defensora aguerrida del Partido Liberal, así será recordada la abogada Carolina Echeverría Haylock, nos cuenta Brian Maldonado. Ha partido una hija pródiga del Partido Liberal, Carolina Echeverría Haylock, la más aguerrida defensora de los colores rojo, blanco, rojo, ha ascendido a lo más alto y será recordada como la abanderada de la unidad de la institución política centenaria. En sus comparecencias en los medios de comunicación, la abogada mostraba su efervescencia y amor por el liberalismo. Asimismo, expresaba el dolor que le causaba tener a su partido dividido. Así lo dejó ver en el foro La Entrevista con el licenciado Raúl Valladares en la emisión del 27 de septiembre de 2018. Perdónenme, pero este partido duele. Los colores rojo, blanco, rojo están grabados con fuego en nuestra alma y corazón. Cuando leo la cantidad de mensajes que estoy recibiendo desde ayer, que estoy viendo que usted está recibiendo y todos aquí, yo quiero pedir, igual que Juan Carlos,
la instalación inmediata de un diálogo interno. Echeverría Haylock soñaba con ver una Honduras próspera, desarrollada bajo el impulso de buenos liberales, por lo que era la propulsora de los relevos generacionales para reproducir la doctrina liberal y evitar que el partido cayera en manos equivocadas. Yo quiero hacer un llamado a la juventud liberal a formarse, a prepararse en la doctrina liberal, para asumir con responsabilidad y seriedad el relevo generacional, para que no lleguen aventureros y oportunistas al partido. La profesional del derecho deja una huella intachable en Honduras y su legado será símbolo de inspiración para los jóvenes que hoy enarbolan la bandera rojo, blanco, rojo. Para 11 Noticias, Brian Maldonado. Y a esta hora de la noche hacemos un contacto totalmente en vivo y en directo con la periodista Odalia Urbina, quien se encuentra desde la casa del Partido Liberal, el Partido de los Amores de Carolina Echeverría Haylock. Adelante con usted. Así es, compañeros en estudios y televidentes de 11 Noticias. A esta hora de la noche nos encontramos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, donde se continúa este homenaje a la exdiputada hondureña y también miembro del Partido Liberal, Carolina Echeverría Haylock, quien lamentablemente fue asesinada el día de ayer aquí en la sede que tanto amaba. Sin embargo, a mi lado me encuentro con Modesto Morales. Él es uno de los representantes misquitos. Se ha perdido una gran líder en Gracias a Dios. Buenas noches. La Mosquitia está consternado, hecha pedazos de luto, llorando. Misquitos Pech, Tahuascas y Garífunas. Hemos perdido a la mejor hija de la Mosquitia, Carolina Echeverría Haylock, una heroína para los pueblos indígenas. ¿Cómo sustituir esta pérdida irreparable que en manos de la delincuencia común de este país y la inseguridad que vive fue eliminada el día de ayer a eso de las 6:50 de la tarde? Condenamos rotundamente este vil asesinato de esta gran misquita, una misquita valiente, una misquita heroica, una misquita con dignidad, con honor, a quien el pueblo misquito nunca dejará de recordar, generación tras generaciones. Fue la mejor representante política hasta este momento que en la historia política democrática de Honduras que los pueblos de la Mosquitia han tenido. No sé quién sustituirá a esta gran lideresa que hemos perdido. Como representantes de los misquitos exigen justicia. Masta, en condición de máxima representación del pueblo misquito, se suma a este dolor profundo de la familia Urtecho Echeverría. Y nosotros exigimos a las autoridades competentes, al Ministerio Público, a la Corte Suprema, a las autoridades, esclarecimiento inmediato, investigación, y no nos cansaremos de exigirle hasta que esclarezca y capture y sea condenado a los culpables de este vil asesinato. La Mosquitia la recordará Carolina por historia tras historia, porque hemos perdido una joya muy valiosa. Muchas gracias a Modesto Morales, representante de los misquitos. Asimismo, informarles que a esta hora de la noche también ha llegado su esposo y ha confesado que dará justicia. Con este informe regreso al set principal. Buenas noches. Continuamos con más información desde 11 Noticias, emisión estelar, para darle a conocer que habilitan un nuevo megacentro de vacunación en San Pedro Sula.
El COVID se ensaña una vez más en la capital industrial, por lo que las autoridades de salud, con la estrategia de llegar a mayor número poblacional en el menor tiempo posible, habilitó un nuevo megacentro de vacunación en el auditorio de la primera iglesia reformada, ubicado en el segundo anillo de esta ciudad. El día de hoy ya se ha habilitado el auditorio Pierre como un megacentro de vacunación para poder descongestionar el resto de los centros de vacunación. Si usted se aplicó su primera dosis en la Universidad Nacional Autónoma Valle de Sula, puede ir a cualquiera del resto de los centros de vacunación a aplicarse su segunda dosis, pero no aplicárselo en otro municipio. El establecimiento dará respuesta a la población de manera peatonal y vehicular, con una capacidad de atención para 1.500 personas diarias, además de estar ubicado en un punto estratégico del municipio. Se aplicó la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, independientemente del tipo de vacuna que se haya aplicado, se debe de aplicar lo que es la segunda dosis. En el caso de la vacuna de Pfizer, que a algunas personas se les puso fecha de la segunda dosis en el mes de septiembre, puede ya acudir a aplicarse lo que es la segunda dosis. El gremio médico así como salud hacen hincapié que la vacuna solo es una medida extra para mitigar el impacto del COVID. Por tanto, no se debe de ignorar el resto de medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla, distanciamiento y el uso del gel o lavado de manos. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y este lunes las autoridades sanitarias manifestaron que ante la crisis que se evidencia en estos momentos en los triajes de la capital, tomando en cuenta los colapsos en los hospitales y que solo la semana pasada se reportaron 7 muertos en los mismos, harán efectiva la contratación de personal de salud que se estará incorporando a las labores en las próximas horas y así aumentar las capacidades de atención. Se les ha llamado para poder dar a conocer los avances del plan que hemos venido poniendo en marcha para el fortalecimiento de los centros de triaje. Es importante que hoy estamos honrando los compromisos, tal como el ministro Max lo sostuvo en reuniones con la Universidad Católica y su personal de enfermería la semana pasada, de contratar nuevos profesionales. Es importante dejar en claro que la contratación se irá haciendo de forma progresiva y no solo es una sola entrada de personal. Hoy entran 37 profesionales de salud entre las diversas áreas, médicos, licenciadas en enfermería, auxiliares en enfermería, microbiólogos a los centros de triaje. Hay personal que se llamó, casi 80 recursos, pero ellos no respondieron al llamado. El día de hoy se estará convocando nuevo personal para que pueda asistir y pueda ser capacitado también. Es claro que la población tenga que la instrucción del presidente Hernández es triajes abiertos 24/7, fortalecidos y mantener la atención de primera línea y de calidad a las personas ante el COVID-19. Sin cupos, los hospitales de la zona noroccidental del país. Shirley Martínez nos informa. La indiferencia y relajamiento de la población frente al coronavirus está pasando factura a puntangalenos, ya que al igual que en la zona central, en los hospitales de la zona noroccidental no quedan cupos. Las últimas 2 semanas empezamos a ver que se nos estaba incrementando las referencias de otros centros, de Lloro, de Tela, de Tocoa. Entonces empezamos a ver y hicimos el análisis que posiblemente si manteníamos las 50 camas, en algún momento el hospital podía colapsar. El objetivo es tener menos enfermos, el objetivo es que los triajes no estén vacíos y que las personas ya solo lleguen complicadas en un estado crítico. Inicialmente los centros asistenciales de San Pedro Sula recibían pacientes foráneos, dinámica que precipitó sus espacios, y aunque la ciudad cuenta con una unidad estabilizadora, la cantidad de personas contagiadas superaron sus límites. Martínez, que tenía un promedio de pacientes de entre los 35 o 40 pacientes, lo vemos ya con 77 pacientes. Mario Catarino Rivas ya empieza a llenar sus diferentes salas. Especialistas esperaban que en el 2021 se pudiera controlar los casos de COVID. Sin embargo, el primer semestre del año reveló que Honduras atraviesa un umbral tenebroso por el nivel de contagiados y muertes por el temible virus. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y Fernando Arteaga nos informa que continúan las muertes de personas que han recibido una sola dosis de la vacuna contra el COVID-19.
Al parecer en estos momentos se ha incrementado tanto el número de casos como el de muertes por COVID-19 en personas que han recibido una dosis de la vacuna. El pasado fin de semana, en un triaje, un señor de 85 años que recibió la primera dosis del antiviral Sputnik 5 pereció. Asimismo, en el tórax, una mujer de 45 que recibió una dosis de Moderna también corrió con la misma desgracia. Nosotros recibimos en Nizala en este momento 5 pacientes, de ellos todos estaban en triajes. Uno de ellos tenía una dosis de Moderna y en la gravedad de los casos pues se suma en varios factores. Uno de ellos es la relajación de la población, esa creencia que con una dosis están protegidos. Microbiólogos explican que en estos momentos de carga viral altísima, cuando las variantes predominan en el país, una dosis de la vacuna contra el COVID-19 no garantiza una alta efectividad. El hecho de que una persona esté vacunada no significa que no se va a contagiar. El hecho de también de ponerse una primera dosis, la protección es poco, un 33%, entonces es necesario también que tengan la segunda dosis. Por su parte, autoridades del programa ampliado de inmunizaciones lamentan que se ha generado la falsa expectativa en la población de que una dosis de vacuna funciona contra el COVID-19, lo que ha hecho que incremente la confianza, por ende, los contagios y muertes. Una vacuna usted está parcialmente protegido y con 2 vacunas tiene una mayor protección 14 días después de aplicada la vacuna y a mayor tiempo es mayor la protección. Por tanto, siempre se van a presentar casos en personas vacunadas. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Estados Unidos mantendrá en vigor las restricciones de viajes implementadas por el COVID-19 para vuelos extranjeros debido a las inquietudes sobre el aumento de casos por la variante Delta, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca. Hace unas semanas, el presidente Joe Biden dijo que su gobierno estaba en el proceso de considerar qué tan pronto se podría retirar la prohibición sobre los viajes europeos con destino a Estados Unidos, luego de que el tema fue planteado por la canciller alemana Angela Merkel durante su visita a la Casa Blanca. El funcionario, que no estaba autorizado para comentar públicamente del tema y pidió hablar bajo condición de anonimato, dijo que aunque el gobierno entiende la importancia de los viajes internacionales, los casos van a la alza en Estados Unidos, particularmente entre los que no se han vacunado y que es probable que sigan aumentando en las próximas semanas. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Y continuamos con noticias locales en el campo económico. Víctor Valladares nos informa que el incremento hasta un 400% del costo internacional de los fletes ya le pasa factura a la industria y también a la producción nacional. Hasta en un 400% ha incrementado el costo del transporte en las materias primas importadas, lo que ya deja un impacto negativo en la industria y la producción nacional, de acuerdo a los empresarios. Y los productos van a subir más. Tenemos problemas con los fletes que vienen de Asia. Nos está costando los contenedores demasiado caros, mucho más que el producto que viene. Y eso va a tener una inflación y un efecto negativo en los precios. El sector agropecuario es uno de los más afectados, tomando en cuenta la gran cantidad de insumos que vienen del exterior. Todas las materias primas son importadas, son productos pues que tienen altos costos de fletes, ¿verdad? Y que eso a nivel mundial pues se está viendo afectado por el mismo tema de la pandemia. Esta es una realidad que afecta a gran cantidad de países del mundo, reconocen autoridades de gobierno. Y es por esto de que las estrategias que ha montado o nos ha solicitado montar el presidente Hernández, por ejemplo, para el tema del café. Entre los rubros más afectados están la producción de la industria agrícola, así como la construcción, de acuerdo a las cifras. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y escuche usted muy bien la siguiente información, y es que para poder nivelar la economía pues golpeada por la pandemia y también por los huracanes, se requieren alrededor de 6 a 7 mil millones
de dólares. Esto nos estaría informando nuestro compañero Herlin Díaz más adelante, pero además también le damos a conocer que mañana vence el plazo para que el CNE adjudique el TREP. Autoridades del Consejo Nacional Electoral enfatizan que mañana 27 de julio vence plazo para adjudicar el sistema de transmisión de resultados preliminares de parte del organismo electoral. Mientras los políticos no se pongan de acuerdo, no habrá certeza, recriminan. Ya establece que el 27 de julio el Consejo Nacional Electoral tendría que tener aprobada y adjudicada ya la empresa que nos acompañaría con el proceso de transmisión de resultados. Sin embargo, en este momento, pues, hay algunas inconsistencias, hay algunos impases. Analistas afirman que dejar vencer este plazo es un mal augurio para los comicios de noviembre próximo, generando mayor incertidumbre prestándose a la manipulación y denuncias de fraude. Penoso, vergonzoso, que se siga jugando con la estabilidad democrática del país, que se siga jugando con la estabilidad electoral del país y sobre todo que no primen los intereses de Honduras, sino que primen los intereses de partidos políticos, de grupos específicos, de políticos en específico y que quien pierda es el pueblo hondureño con una crisis que le dejará más conflictos que soluciones. Desde sociedad civil hacen un llamado a la sensatez y prudencia. Debe el tripartidismo ponerse de acuerdo y dar a la ciudadanía elecciones confiables, sentencian. Estamos hablando del Partido Liberal, del Partido Libre y el Partido Nacional. Ellos tienen que ponerse de acuerdo para que la situación avance como se había planificado. A 4 meses para los comicios no habrá tiempo para capacitación en tiempo y forma, advierte este experto. Entonces ese es el problema, que podrían cometerse errores, irregularidades que darían lugar después a los reclamos y a las impugnaciones. Se estima que el plazo será extendido por el Congreso Nacional hasta el 15 de agosto. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y Guillermo Paz Manueles en la siguiente nota nos informa que hasta en octubre podría ampliarse la vigencia de la actual cédula de identidad por problemas del proyecto Identifícate. El Congreso Nacional ha iniciado un proceso de socialización de un decreto que ampliaría la vigencia de la actual cédula de identidad hasta el mes de octubre, frente a los serios problemas que persisten en el proyecto Identifícate, que dejaría sin el nuevo documento nacional de identificación a más de 1.800.000 ciudadanos. Se está fraguando en el Congreso Nacional de la República por la incapacidad manifiesta del proyecto Identifícate, una ampliación. Y en algún momento por ahí yo alcancé a ver un borrador de la entonces nueva ley electoral, donde era una opción, ¿verdad?, habilitar esos dos documentos. Se añadió que todos los hondureños que llegado noviembre no porten aún su nueva identidad correrían el riesgo de quedarse sin votar, por lo que además de ampliar la vigencia de la actual cédula, se podría autorizar a la población emitir el sufragio con cualquiera de los dos documentos. Es algo que tenemos que verlo en este momento como una opción. ¿Cuál sería la opción que tenemos que hacer en el Congreso para que se pueda garantizar que los hondureños puedan ir a ejercer su voto el próximo 28 de noviembre, que es un derecho que tienen y que no se lo podemos cortar? Es una alternativa. El conflicto que veo en esta posibilidad es la ubicación del centro de votación otorgado con la cédula anterior y con la nueva cédula. Analistas sostienen que la Constitución de la República garantiza a todo hondureño el derecho a emitir el voto de forma libre y sin contratiempo alguno. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Votadas se encuentran 600 nuevas identidades en La Ceiba. Encuentran botadas 2 cajas con lote de documentos de identificación nacional. Según informes, un ciudadano las encontró tiradas en la carretera CA13. Se presumen que son más de 500 identificaciones sin entregar que venían en estas cajas. Y se ha personado esta tarde la fiscal especial para la transparencia y combate a la corrupción pública con un equipo de la ATIC y de la Dirección Policial de Investigaciones. Esto es para indagar sobre el paradero de estas tarjetas de identidad, el nuevo DIN, que supuestamente pues se extraviaron de algún vehículo que transporta estas unidades hacia La Ceiba, a la altura del puente Perla,
jurisdicción del municipio del Porvenir. Ya se hizo una inspección hace unos momentos y no hay nada más, ¿verdad? Solamente estas 2 cajas, las otras que supuestamente quedaron en la escena ya no existen, ya no están ahí y por lo tanto pues el Ministerio Público va a confiscar preventivamente estas tarjetas y iniciar una investigación de qué es lo que realmente ha pasado con esta DIN. Los documentos que fueron encontrados por el río Perla en el municipio de El Porvenir fueron llevados por un ciudadano a un medio de comunicación de la localidad. Estamos haciendo investigaciones y sí, va a haber respuesta, pero en su debido momento. Entonces espero que por favor entiendan eso. El ministerio está investigando qué fue lo que pasó realmente. Entonces cuando ya sepamos realmente qué pasó con las identidades, el por qué se encontraron en ese punto, nosotros vamos a informar. ¿A dónde exactamente fue que se extraviaron estas identidades? Se maneja que por el puente Perla. Entonces un ciudadano, gracias al ciudadano, ¿verdad?, que reportó que se las encontró. Lamentablemente fue muy tarde, porque ya fueron 2 días antes. Entonces, pero estamos haciendo las investigaciones y espérenos cuando ya tengamos información concreta, nosotros les daremos. Autoridades investigan si estas identificaciones se cayeron accidentalmente y si hay más documentos extraviados. Para 11 Noticias, César Funes. Continuamos con más información desde 11 Noticias. Emisión estelar, Giovanni Villalobos nos da a conocer que pide que lo investiguen, pide a la Fiscalía el expresidente Porfirio Lobo Sosa. El expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, se presentó al Ministerio Público para ponerse a disposición de las autoridades para que se le investigue, después que el secretario de los Estados Unidos, Anthony Blinken, lo declarara como no elegible para ingresar a ese país por cuestiones de corrupción. Por las falsas acusaciones que hizo el señor Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Vengo a decir al Ministerio Público que estuve aquí el 2017, que continúen con su investigación. Lógicamente ellos saben que piden a Estados Unidos lo que ellos tengan allá, ¿verdad?, para que se me continúe investigando. No tengo por qué rehuir la ley porque no debo nada. El diputado por el Ancho, Jorge Lobo, asegura que su progenitor no tiene nada que esconder y por esa razón se presenta ante el órgano fiscal. No encuentra ningún caso abierto, ningún expediente abierto a nombre de Porfirio Lobo Sosa. O sea, entonces, ¿por qué solo lo están haciendo? Porque dijo un delincuente. Ajá, pero mi pregunta es, vuelvo y repito, ¿a cuántos mencionaron los delincuentes en esos juicios de Nueva York? La apoderada legal del exmandatario cree que el Ministerio Público deberá hacer lo propio para dar trámite a esta petición. Nuevamente el presidente le viene a pedir al fiscal que haga su trabajo y que se le investigue, porque el que nada debe, como he dicho él, nada teme. Por el momento se remitirá la petición a la fiscalía que corresponde para que inicie las investigaciones. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Giovanni Villalobos nos continúa informando esta vez sobre que la Sala de lo Penal declara sin lugar el recurso de reposición de la Fiscalía por la solicitud de antejuicio al alcalde Nasri Asfura. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar el recurso de reposición de un pedido de antejuicio que interpuso el Ministerio Público en contra del alcalde capitalino Nasri Asfura y la regidora Nilvia Castillo. Por unanimidad de votos han declarado sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el ente acusador del Estado. Lo anterior en virtud de haber presentado este recurso de reposición, luego que se declarara no al lugar la solicitud de autorización para presentar una acción penal contra Nasri Juan Asfura Sabla. Algunos sectores creen que esto pudo originarse por el ingrediente político tomando en cuenta sus aspiraciones. Levantarlo y presentarlo en la papeleta como un candidato transparente, cándido, sin proceso criminal pendiente, y a los que fue sometido o casi sometido fue encontrado, fíjate bien, sin lugar a formación de causa. Sin embargo, según los profesionales del derecho, la Fiscalía aún puede hacer uso de los recursos que la ley le permite. Entonces lo que le queda es expedito irse a la Sala Constitucional para interponer el amparo. El ente acusador promovió la acción legal porque se trasladaron unos 28 millones de lempiras de cuentas de la alcaldía a cuentas personales. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos.
5 muertes se reportan en Olancho en las últimas horas. En las últimas horas en el departamento de Olancho se reporta el fallecimiento de 5 personas de manera violenta en diferentes hechos. La Policía Nacional más temprano reportaba el asesinato de 3 personas, entre ellos un taxista. En la aldea de Cayo Blanco se hizo el levantamiento cadavérico de persona del sexo masculino de nombre Alex Armando López Palma, de 20 años de edad, municipio de San Francisco de la Paz. Se hizo el levantamiento cadavérico de una persona del sexo masculino, este es de nombre Ramón Antonio Galvez Betancourt, de 41 años de edad, y lamentablemente el día de ahora también se recibió una denuncia por parte del Sistema Nacional de Emergencia 911, donde manifestaban que se encontraba una persona muerta en una unidad de transporte de taxis con registro 0034. Por su parte, el rubro de taxis se encuentra consternado con la muerte del taxista de la unidad número 34, el cual correspondía al nombre de Miguel Salinas. Miguel Salinas, lamentamos ahí lo que le ha pasado a nuestro compañero y imagínese uno sale día a día a trabajar y encontrarse con estas cosas. No es fácil y era un gran amigo mío, entonces es duro. Si no mal recuerdo, creo que era de Arimis, pero él residía aquí en Juticalpa, siempre ha residido aquí en Juticalpa. Ya 2 niños, 2 menores y vivía con su esposa. Lamentablemente la violencia no se detuvo ahí, ya que en horas de la tarde de este lunes se reportaba el asesinato de padre e hijo en una emboscada en el municipio de Yocón, específicamente en la aldea de Calpules de ese mismo municipio. Las víctimas correspondían al nombre de Giovanni Antúnez Morales, de 46 años de edad, y su hijo Misael Antúnez Juárez, de 14 años de edad. Hasta el momento se desconocen las causas del por qué se suscitaron estas muertes, que en las últimas horas suman en un total de 5 fallecidos en el departamento de Olancho. Para 11 Noticias, Roberto Olivera. Hacemos un nuevo contacto con nuestra compañera, la periodista Odali Urbina, esta vez informándonos. Odali, han asesinado a un cobrador de buses en un sector de la capital. Todos los detalles con usted de este crimen. Adelante, Odali. Así es, buenas noches Leila y televidentes de 11 Noticias. Como usted indica, sigue la violencia en la capital. Han asesinado de múltiples disparos a un ayudante del transporte. Esto es lo que han manifestado las autoridades. Ha sido identificado como José Francisco Laínez, de 47 años de edad. De acuerdo a las autoridades, individuos fuertemente armados se trasladaban a bordo de una motocicleta y le dispararon a la víctima en reiteradas ocasiones, lo que provocó su muerte inmediata. A la escena criminal también se apersonaron Policía Nacional, militar y miembros de medicina forense para hacer el respectivo levantamiento del cuerpo cadavérico. Hasta el momento se desconoce por qué se habría dado este hecho criminal en el sector de la colonia Campo Cielo. Aquí ha sido trasladado hasta la morgue capitalina el cuerpo de este individuo. Esto es lo que podemos informarle a esta hora de la noche. Muy bien, muchísimas gracias, Odali Urbina, y buenas noches para usted también y darnos los detalles en torno a este lamentable hecho, Judith. Así es, Leila, pero continuamos con más información y es que la violencia no da tregua y es que en un lugar solitario conocido como Las Pilas, en las cercanías de zona de la residencial Montefresco, se encontraron los restos de un hombre cuyos verdugos lanzaron a una hondonada. Asimismo, desconocidos de varios balazos acabaron con la vida de un hombre en la colonia Divino Paraíso de Comayagüela. La población resiente que este tipo de hechos se sigan dando, elevando la percepción de impunidad aún en medio de la pandemia. Vamos ahora hasta San Pedro Sula, nos enlazamos en vivo con la periodista Iris Urbina informándonos. Iris, han capturado a un joven de 21 años por intentar asesinar a cuchilladas a su propio abuelo. Adelante con todos los detalles. Gracias, Leila. Buenas noches. De inmediato conocemos más elementos sobre esta captura que se ha ejecutado en el barrio Sunseri de la capital industrial sobre este joven de 21 años que intentó quitarle la vida a su abuelo. Escuchemos. En las últimas horas la Policía Nacional, mediante los patrullajes que realiza permanentemente, recibimos una denuncia de parte de una señora que nos manifestaba que el hijo de ella estaba agrediendo con un arma blanca tipo cuchillo a lo que es el padre, es decir, el abuelo. Entonces esta persona
Inmediatamente actuaron nuestros agentes, logrando darle detención y ponerlo a la orden del Ministerio Público por suponerlo responsable del delito de parricidio en su grado de ejecución de tentativa acabada. El señor afectado fue trasladado inmediatamente hacia el Hospital Mario Catarino Rivas, donde satisfactoriamente ya se recupera de las heridas provocadas por su nieto. Con esta información que se genera desde San Pedro Sula, nos vamos a una pausa comercial. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión estelar. Jonathan Girón nos da a conocer que 3 AK-47, un fusil M16, fusiles lanzagranadas e indumentaria militar fueron decomisadas a una mujer en un sector de Colón. Durante un allanamiento realizado en los bordos del río Munga, en Sabá, Colón, elementos de la Policía Nacional procedieron con la detención de una mujer de 50 años, quien tenía en su poder varios paquetes de droga y un fuerte armamento prohibido tipo militar. Entre el arsenal decomisado se encontraban 3 AK-47, un fusil M16, fusiles lanzagranadas y lanzacohetes, así como municiones de diferente calibre. Además, la fémina tenía en su poder un uniforme del Ejército de Honduras y 46 bolsas de varios tamaños conteniendo en su interior polvo blanco, supuesta cocaína. Por el momento se desconoce el nombre de la detenida, sin embargo, será trasladada ante la autoridad competente para continuar con el debido proceso legal. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. Culpable encuentran a un padre que abusaba de su hija en San Pedro Sula. Tribunales sanpedranos declararon culpable a un padre por abusar sexualmente de su pequeña hija de 13 años en Cofradía Cortés. El Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, a través de la Sala Tercera, luego de deliberar y por unanimidad de votos falló, declaró culpable a Ricardo Antonio Murillo Cruz, a quien se le comprobó su participación a título de autor en el delito de violación agravada en perjuicio de una menor de edad. El informe establece que este aberrado padre ingresó al cuarto de la menor aprovechando que se encontraban solos y al momento que iba a abusar de la pequeña, esta corrió hasta la sala de su casa donde su padre la golpeó con un alambre y seguidamente cometió el abominable hecho. Ella salió del cuarto luego de suplicarle, también de repeler el ataque y se fue para la sala. No obstante, él agarró un alambre y comenzó a pegarle hasta volverla a hacer ingresar a la habitación. Una hora después volvió y ahí consumó la violación. Según el Código Penal, este padre podría ser condenado hasta 17 años de cárcel por el delito de violación especial. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Muy bien, y con este reporte de Iris Urbina nos despedimos agradeciéndole por supuesto su preferencia y fidelidad de informarse con 11 Noticias Judía. El día de mañana le espera Fernando Arteaga e Isabela Chévez en la emisión de Primera Hora. Mientras tanto, quédese en compañía de Canal 11 con el Gallo de los Deportes. Buenas noches.